Bueno, que también un tremendo maquinarias, el que bueno, va a fundar el YouTube. Estaba él... Y el del zoo. y pum, ya estaba. Uno de caídas rusos y él. Así es que, por favor, pido que se caiga esto para recibir ¡a Tonacho! ¿Cómo estás? Pues bien, Siéntate por aquí. Bueno. Ay, ¡Ay! ay, ya es que estoy mayor ya. Estoy mayor, soy Es añejo. la primera vez que me siento en todo el día. Los padres decimos eso. Hostia, es verdad. Sí, el sí. padre de YouTube. El padre de YouTube y de una criaturica. Hostia. Sí, sí. No me lo creo ni yo. Quiero decir que ha sobrevivido 6 años todavía, o sea, que va bien. Cada día una aventura, ¿verdad? Sí, sí. Cada día... Ara mateix ja està en el punt en el que podria empezar a fer-ho sense... Ja igual li queda una mica, però ja pot empezar a valdre's una miqueta per... ¿Se vale per ella Pero- misma? No, él. Ah, él. Se vale poner... Sí, sí, bueno, de hecho ya le estoy enseñando, sabe ya, pues barre la casa, sabe. O sea, tienes una rumba. Tengo, sí. Sí, pero Joder. además me gusta darle una escoba y taparle los ojos que está chocando por ahí. Hola, servicios sociales. ¡Hola! Bueno, pues muy bien. Pues está guay para comenzar una entrevista. Está bien, está bien. Lo primero, los servicios sociales. Y bueno, charran de las primeras criaturas que vas a tener. La primera consola que tú vas a tener, ¿cuál puede ser? Hostia, es que, claro, yo tuve un ordenador, un Spectrum se llamaba. La de Claro. los casetes. Sí, sí, con casetes y todo eso. Qué Que- guapo. Llamaba el juego en casetes. Los casetes, esas cosas, bueno, cosas, que lo busques en Google. Son claro, porque voy a decir, te vas a poner a explicarlo y ya están. Ah, sí, sí, la cinta magnética, no sé qué. Sí, sí. Y ya los pueden buscar en Google. Sí. Empecé con casetes a jugar, de eso que ponías el juego, te ibas a merendar, volvías, estaba cargado, o no, o había fallado. Y empecé a jugar con eso. Luego, la primera videoconsola como tal que tuve fue una que se llamaba Master System 2, que era Nintendo de los pobres. ¿La Sega? Sí, ¡Ostras! esa. La tenía mi padre, yo con que metabas el cartucho en medio... Eso es. En Hostia, el anuncio, yo jugaba al además, Sonic. yo la tuve hasta que a Sega se le ocurrió la brillante idea de anunciar los cartuchos, los ponían y le daban un puñetazo así. Como estrategia de marketing buenísima, porque te tienes que Claro, comprar otra. Tienes que comprarte otra y otra. Y efectivamente la tuve hasta que, pues eso, pues el Sonic era, ¡guau, me cago en Era- y ya no jugué más. ¡Jo, qué ganas tinc de jugar al Sonic! Y ahí se quedó. Y luego pues me tenía que ir al Continente a jugar en las consolas que había ahí puestas. Bueno, Ostras. Continente es el Carrefour de los de... Buah. Aquí, sí, por aquí veo gente que... Dice, sí, 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 sí. El continente. Tenemos 68 años. Sí, del Pleistoceno. Pero yo lo que te he dicho en la introducción, tú vas a fundar YouTube. ¿Tú en qué época entras a YouTube? Pues desde antes que se llamaba YouTube. O sea, empecé a subir vídeos. ¿Cómo? Sí, o sea, no. Vale, digo. YouTube siempre se ha llamado YouTube. No, pero yo empecé a subir vídeos. Al principio subía vídeos tocando la guitarra. ¿Qué me dices? Tengo un canal, que no lo sabe mucha gente, antes del de videojuegos, que yo me grababa tocando la guitarra. Yo sacaba canciones de oído y como tengo la cabeza muy mal, digo, no me voy a acordar luego. Digo, coño, me grabo Claro. y lo subo a la mierda esta. Como que lo subí a Drive. Claro, sí, antes como no existía el Google Drive, pues tenías YouTube, que era el Google Drive de antes. Oye, pues ya Y se en vez de que comienzas. ocupe sitio en mi ordenador, que ocupe sitio en el ordenador de otro, encima gratis. Tal cual. Sí. Y esa primera generación de youtubers, ¿no?, que comienza, que al principio iba a campo, aquello. Sí, sí. ¿Cómo iba al principio YouTube? ¿Cómo, Mira, qué yo recuerdas? empecé cuando abrí el canal de videojuegos, que fue el que fue ya después. Claro, yo veía vídeos de Willy Rex, de uno que se llamaba Chincheto. ¡Hombre, Chincheto, que sí! Sí, sí, claro, ahora sí. ¿Y eso quién? Ahora sí, Ahora Chincheto. sí. ¿Ese quién es mi amigo Chincheto. Ya me jodería. Somos... Sí, o sea, somos como Miliki de AliExpress. O sea, está Miliki, Teo, Chincheto y Tonacho. ¡Chincheto y Tonacho! ¡Ah! ¡He traído caramelos! El típico el que ningú voldria a casa, a Claro. la tele. Pero Sí. que no hay como cuatro generación de youtubers, ¿no? Los primeros que estabas así desde el primer momento. Alex el primero- Capo, tú, Chincheto. A ver, claro, Chincheto y yo, Willy Rex. Outconsumer. Consumer también. El Oye, Eulogio. ellos con videojuegos, con canal de videojuegos empezaron un pelín antes que yo.
Sí, pero tú ya estabas. Yo probablemente me atrevería a decir que subí el primer gameplay a YouTube de España. Guapísimo. Yo Guau. lo he visto. Si no el primero, por ahí andará. Porque está grabado con el móvil en mi habitación. ¡Hostia! Sí, de un videojuego que se llama Motorstorm de la PlayStation 3. Y lo tengo en el canal de guitarra, está todavía ahí. ¿Eh? No sé si es del año 2007 o por ahí. Y seguramente el primer gameplay de toda la comunidad hispanohablante también. Se podría ser. Fa 15 anys, això vídeo. 15 años, fa. Jo l'he vist. Pero grabado con una BlackBerry. Con un móvil, con un Nokia N95. Sí. Con un Nokia N95 encima de una pila de libros apuntando al monitor. Vale. O sea, vale, pues estaba esa primera generación de youtubers, ¿no? O sea, vosotros. Y después arriban ya los gameplays de lo que dices, Willy Rex, Vegeta, que se cargan Machinima, los arruinan. Después ya llegan Luzublogs, bueno, Auronplay de esta anterior también, y después ya Ibai y todo esto, Sí, y ya eso es. Twitch, ¿no? Sí. Sería un poco las cuatro generaciones, más o menos. Sí, más o menos. ¿Cómo sería si no? Es que claro, Twitch ya existía de antes. Es que yo hacía ya directos en Twitch antes de que se llamara Twitch. Antes se llamaba Justin TV. El nombre mío, sí. Y del ahora mejor. Ahí digo mío. ¿Y esto en qué año? Pues estamos hablando del 2012. 11 años fa que pullas, que fas stream. En YouTube, de gaming sí. De gaming llevo desde el 2012. Me abrí el canal de YouTube de gaming en febrero del 2012. Joder. Sí, sí. ¿Y qué diferencias trovas entre esas épocas y ahora? Pues a ver, la mayor diferencia es que antes se hacía, yo lo sigo haciendo igual, pero era como más inocente. Ya. Yo de hecho me enteré que se podía cobrar a los 6 meses de llevar subiendo vídeos. Hostia. Tenía millones de visitas y fue mi amigo Chincheto. Me dijo, pero tú eres tonto. Y no ¿Tú sé- sabes que de esto puedes cobrar? Y yo, ¿Cómo? ¿cómo puedes cobrar? Digo, estoy jugando al puto Minecraft. Digo, es un juego de cubos, tío. Dice que sí. Y me explicó cómo, y efectivamente. Ostras. Efectivamente. Y navega más inocencia, ¿no? Y a ver, ahora la gente que empieza ya sabe que se puede... Incluso Chen que ya entra pensar en un modelo de negocio. Eso es, hay gente que entra con modelo de negocio. Hostia. Es que tampoco es malo, ¿eh? No, pero... No es malo. se pierde Pero, una pero miqueta- claro, se pierde quizá un poco de la inocencia de antaño. Yo sigo teniendo la misma inocencia porque como tampoco ha terminado de despegar, pues tampoco puedo... Hombre. O sea, quiero decir, sí, estuvo bien, pero que no me quejo, que tengo una comunidad estupenda. O sea, la Yo soy suscriptor tuyo ahora. Tú eres suscriptor mío, efectivamente. Te va de al Prime. Eres un lebrel. Soy un lebrel. Es un lebrel. lo O sea, entonces está- Al final está que... bien. Sí. Eso es pues como si me hubiese invitado a un par de cafecicos. Bueno, tranquilo, pues me Que está muy invitas bien. tú ahora y en paz. Claro. O sea, un Prime o sea, un suscriptor de Twitch es como un par de cafés, más o menos. Claro, y eso es la cosa. O sea, hago a charrar de esto, que a la Chen le interesa. Sí. Los suscriptores en Twitch estarían charrando de 2,5 euros per suscriptor. Aproximadamente. Un Y- poquito menos, a lo mejor. Claro, y depende de la Para comunidad quitarle hispana. impuestos y todo, claro. Depende de dónde manes el café. O sea, Sí, también depende de dónde sea el Del café. Starbucks medio. Sí. Pero también hay que quitarle impuestos, claro, porque yo soy autónomo. Claro. Entonces, claro, todo eso luego hay que quitarle el IRPF, la cuota de autónomos, en fin. Entonces, pues, ¿Y qué es lo más llegó que has feito o como una anécdota que tengas de un directo? ¿cómo? La anécdota más yoga que tienes de un directo. ¿Qué es lo más yoga que te ha pasado en un directo? Lo más raro. Sí. Lo más raro en un directo. Una vez vino, es que me pasa un montón de cosas, tío. Una vez vino un chaval, A casa antes de ayer, me escribió un chaval, bueno, al principio no, antes de ayer me escribió un chaval y me puso en el chat de Cristo Nacho, eres mi padre. Bueno, dices, bueno. Claro, yo le dije, digo, bueno, si tu madre estaba en Zaragoza entre 2007 y 2009, no te digo yo que no. Que fueron unos años tortuosos. Y no, lo más raro que me ha pasado es que estar yo grabando y por la ventana de mi casa escuchar ¡Tonacho, eres un crack! ¡Hostia! Gente que pasaba por mi casa. Y me tuve que cambiar de casa, ¿eh? ¿En serio? Sí. ¿Y qué? Pero, Porque yo no sabía que es que claro, yo no sabía. En general. Si lo llego a saber. Y grabé en la puerta de mi casa, es que parezco idiota. ¡Ah! Entonces, claro, pues Claro, pues la Chen se presenta allí. sí. Y mal, ¿no? Mal rollo. No, mal rollo no, porque a ver, tampoco llamaba al timbre y Ya. pues baja todo. No, alguna vez lo han hecho, ¿eh?
Pero por norma general no. Pot Pero sí baixar que... Nacho a jugar, por favor. Sí. He traído el ordenador. ¿Es verdad? ¿Puedo bajar a jugar? ¿Puedo subir a su casa y hacer cosas? No. Me puedo fue un bocadillo. He venido a merendar con Tonacho. Alguna vez lo han hecho. Vale. Pero no. Normalmente la gente es muy respetuosa. Vale, sí, pero hasta que te vas a tener que cambiar de casa, claro. Sí, me cambié de casa para evitar este tipo Ya. de cosas. Digo, pues ya está. Ya, pues, claro, digo, dice el idiota, ya está hecho. Y ahora ya no se puede frenar. Ya no se puede frenar, así que me cambié de casa y ya nadie sabe dónde ir. Y retos así, tipo de... No, ha estado sin dormir durante 24 horas. No, Ha no. fet... ¿Qué piensas de tota esta gent Mira, que se pega 48 horas en directo? La única vez que yo he hecho cosas así, en plan de 24 horas sin dormir, ha sido durante todos los años. Nos juntamos, pues Alex el Capo, Chincheto, unos amigos, hacemos streaming solidarios para recaudar dinero para jugar de terapia. Y esos streamings antes sí que los hacíamos de 24 horas. Entonces yo me pegaba 24 horas sin dormir, los demás iban cayendo todos en combate, el único que aguantaba era yo, ¿sabes? Y las 24 horas, allí despierto, haciendo conciertos de rock por la noche, haciendo ejercicio para... Bueno, y ha sido la única vez, ¿sabes? Porque para una buena causa. Claro. Por los niños, lo que sea, ¿vale? Pero Por los niños lo que sea, menos si el teu que li dones una escoba y le tapes los ulls que per cada. Por los otros niños lo que sea. Claro, ¿sabes? Con el mío puedo. Con el mío puedo. Le van a pasar esta entrevista a servicios sociales, Claro, no, pero el mío Pero como el no mío saben puede. a con El vivo tuyo ahora, es feliz, sí. sorpresa. el Nos mío ha es cambiado de feliz casa. porque de vez en cuando sale y dice hola en los directos. Bueno, pero yo me enfocaba todo esto, el rollo SQC, que fa directos eternos, que fa retos de... A mí eso no me parece ni medio normal. Bueno, Sí, ¿qué piensas de todo esto? No me parece. O sea, quiero decir, lo primero tiene que ir siempre a la salud, por delante de todo. Y sobre todo, si vas a poner el dinero por delante de la salud, me parece bastante absurdo. Ya. ¿Vale? Entonces, esta gente sí que lo que hacen es poner el dinero por delante de la salud, claro. Es porque dicen, voy a estar aquí 48 horas. Un directo extensible. Claro, como Digref y esta Claro, chava. a mí me piden directos extensibles. Digo, no, pues es que yo tengo una cosa que se llama vida. Claro. Claro, y una familia, y no puedo pegarme aquí... Y que se graban mientras duermen y... Sí, es que me parece absurdo. O sea, yo no... mientras duermes. Sí, Imagínate sí. que te metes a charrar. O tienes una, yo qué sé, un... Sí, vale. Lo que siga, vale. Lo que pase, no sé lo que pasa. A mí me han contado. Uf. Y tú estás tranquilo, sí, en el momento... Porque siempre está como la incertidumbre del creador de contenido de qué pasa si esto se tuerce en el momento. ¿Tú estás tranquilo con el Sí, tuyo treballo normal? Sí, pues ya se ha torcido, entonces tampoco pasa nada. Bueno. No se ha torcido, no es broma. Está bien, hombre, Sí, no, pero estoy bien, estoy muy contento y a ver, si alguna vez deja de funcionar y no puedo sostenerlo, no hay problema, a otra cosa y ya está. Claro, tú te tornarías al tuyo treballo de butanero, no? Sí. Creo que tener un vídeo por aquí, no sé si el poden veure, el treballo de butanero mola. Tengo trabajo de butanero. I això sentiu jo en redes socials. Podem veure el vídeo? El tenim per esti? You know Tonacho? Hola. You know Tonacho? Tonacho, 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 butanero. Butanero, Tonacho butanero. Tonacho Herrero, Tonacho butanero. Tonacho Butanero. Thank you, arigatou gozaimasu. Los rumores son ciertos, se confirma Tonacho butanero. En Japón estuve un par de años, la verdad, siendo butanero. Y por eso lo sabía él. Claro. No, No, pero tú hace unas también... cosas, tío. Yo qué sé. Yo te he visto que tú treballas, o he visto entrevistas que dices que treballas de tanatopractor. Soy tanatopractor, sí, señor. ¿Cómo Que no es un treballa- dinosaurio, ¿eh? No, el tanatopractor. El tanatopractor. No, maquillo muertos. Si te puedo pasar una tarjeta si quieres, tienes a alguien pronto que va a mochar o lo que sea. Como no se cuide el Andrés. ¿Sí? Te puedo dejar... El primero fue un poco desastre, eso es verdad. El segundo ya tal. Ahora ya lo voy controlando más. Bueno, Un trabajo muy tranquilo, que estoy fresquito en verano. lo más importante. Sí. Conozco gente. Bueno, Sí, lo no que hablan Eva. mucho, la verdad, ¿no? Pero que están ahí. Están ahí.
Oye, ¿y no te sientes raro el ayer maquillaje? vino una familia y me dijo, oye, que para felicitarme, ¿Ah? has dejado muy bien al abuelo. Yo, no se ha movido mucho tampoco. O sea que ha sido fácil. Ha sido fácil. ¿Y en algún momento se te ha movido alguno? ¿Algún susto? Sí, Y dices, sí. aquí tengo que hacer una RCP. Escúchame, no. Ahí ya llegan ya... Ahí llega la cosa fresca. Quiero decir, El rigor mortis. esa mierda, eso pasa. Ahora ya estoy acostumbrado, pero cuando llegas de nuevo, además los cabrones no te dicen nada. Ya. Y de repente, y pedos, o sea, quiero decir, bueno... Cosas raras, ¿no? Claro, y ves ahí, ¡fua! Y dices, ¡me cago en su puta madre! ¡Remátalo, que favor! Pero, ¿y si tenieses que hacer una RCP a uno de estos, en algún caso tú sabrías felo? ¿Tú tienes conocimientos? Sé hacer una RCP, sí. ¿Sí? Sí. Pues nosotros lo que queríamos fer es preguntarle a la gent de Calatayud a ver si sabía fer RCPs. Y en llevado Xabre Romanos, un colaborador, un reportero del programa, pa veure cómo se fa una RCP. Así es que, agua vellelo. Hem venido aquí, en Calatayud, a ver cómo fan els bilbilitanos bellas maniobras de primeros auxilios. Y taixo tenen a Begoña la moña. Así que, au a bielo. ¿Sabes hacer una RCP o no? Sí. Toma, Begoña la moña. Revive. Ya está, ya la revivió. La ha matado. No la revivió, la ha matado. Oye, muy bien, ¿eh? Un profesional increíble. ¿Qué calfe le a Begoña la moña tapañala? Pues algo típico de aquí, ok, ya que estamos. Pues congrio. Aparte de fruta, mucha agua, eso sí. Agua. Sí. Pero mira que... Agua y después de eso una cerveza. Paracetamol y descanso en la cama. Igual la hinchaba un poco, ¿no? ¿Cuándo tienen que traer a Begoña aquí a las fiestas de Calatayud? A ver. Y el 16 de agosto. ¿De agosto? ¿Son recomendables, seguro? ¿Pero va a acabar asinas? ¿Va a acabar? ¿Así como hizo o peor? Peor. Uah. Sí. A ver, la tumbamos en el suelo, Vale. para empezar. Y para que no sufra, ¡Uy, va! Pero... Y va a marchar. A escampar la boina. No, urgencias, porque se habrá hecho daño en el codo seguro. Seguro. Se ha reventado el codo, mijo. Se ha tenido que fer mal seguro. Sí, sí. Ayer Madre que me mía, dice que ningú cante la Macarena, que coma lo que me te expliquen als... Ah, el dale a tu cuerpo alegría. No, Macarena. se muere. Si vas ahí sí se muere, Jorge. Más lento. No, me rápido. Más rápido. Ah, más rápido. El ritmo de la Macarena es Dale verdad. a tu cuerpo No, alegría, pero además Macarena. no tiene, así no, pues así te cansas. Tiene que ser con todo el peso del cuerpo, los codos bloqueados y Vale. con todo el Así. peso del cuerpo. Porque Al si final, no, así te al final cansas. aprenderás algo de este programa, Jorge. salvo Aprenderé una vida, cosas, por lo ¿eh? menos. Claro. Poca broma. No, si algún día toca fela, pues ya te la fui yo, no te preocupes. Tú pones la manita así, la otra manita así, Eso es. cierras, y eso y recto, y pa. Así. Con el puño. Aquí en En el corazón. Con esto, No, en el corazón no. en el Aquí, al esternón. final del esternón. El esternón no está aquí. El final sí. Vale, bueno, perdón. Jorge tiene coneixement del seu propio cuerpo. Está molt bé, Jorge. Yo sé que el cuerpo yo le doy de comer y funciona, como los autos, que lo enchegas y funciona. No tengo ni idea de lo demás. Algún día igual no funciona. Así que ten no, cuidado. no va así, ¿no? No. Pero, y, tío, Don Nacho, ¿tú te rayas con las cifras? Es que este tema me interesa, tío. Lo demás también, pero quiero decir, este tema es una cosa que a los creadores de contenido les raya que flipas, en plan, de dir, ostras, es puya un vídeo, ha tenido muy buena acollida, pero he feito un atro y este atro, ostras, ha baixado una miqueta. No. Vale, De hecho, siguiente pregunta. en mis directos de Twitch, Vale. yo hace ya años, podría decir años, sí, que tengo quitado la gente que tengo online. Ah, No lo sé. Yo hago directo y no sé cuánta gente me está viendo. Porque si no lo miras. claro. Y te rayas, Y te puñas, rayas. ¿Y baixa. por qué han bajado 50? ¿Qué he dicho? Claro, ¿Qué ¿qué dito? ha pasado? No sé. Entonces, lo tengo quitado y lo que hago es... hago lo que tengo que hacer, que es disfrutar de lo que estoy haciendo. Claro. Sin rayarme por si me ven más menos. Me da igual, realmente. ¿Y qué recomendarías a estos creadores de contenido que se rayan con todos estos temas a niveles de ansiedad y que lo pasan mal? Porque estos casos, esto pasa. Claro, la movida es esa. Que, a ver, yo siempre he dicho que si, para empezar a hacer si quieres dedicarte a esto, ahora es muy difícil. Ya.
Pero si lo quieres hacer, de verdad, en serio, ponerte un tiempo. Tienes que ponerte un tiempo. 1 año, año y medio, pero ponértelo. Porque a lo mejor no vales. Ya. ¿Sabes? Es que a lo mejor no vales, porque entretener a la gente hay que tener cierto carisma también. No todo el mundo tiene el carisma o para ponerse delante de una cámara, hablar, entretener a la gente durante X tiempo. Durante un stream, al final estás... Ahora quedarías de puta madre si como él. dices algo a Jorge. Como o Nico. él. Eso es. Como tú. Carisma completamente... Ay, gracias, Tonacho. Nada, es una opinión completamente sincera y... específica. Qué tontería. De verdad es que te mataré algún día. No, pero es verdad, no todo el mundo vale. No todo el mundo vale. Entonces, siempre hay que ponerse un tiempo para probar a hacer cosas. Es bueno probar a hacer cosas. Sí, sí, sí. Pero, claro, yo también digo que Pero muchas no vegadas... obsesionarse. Lo de tampoco. probar, es bueno probar a hacer cosas. Lo de probar cosas depende del qué, pero... Es bueno probar a hacer cosas. A ver, los de la nariz de 2 palmos, que se callen. Yo me miro a Bernal, yo me estoy mirando a Estia, a ver cómo va. Si está ahí Bernal. ¡Hombre! Es el de la integración social que te me habéis dicho antes, ¿no? Sí, sí. ¡Qué bien! Hola, Bernal. Hay que Pilla el hablar micro, sí que despacito. estará, ¿eh? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Sí, bien. Sí. ¿Te han dejado salir? Estoy muy bien aquí, sí. ¡Qué maravilla, Bernal! Hostia, ¿Te has comido todo esta mañana? ¿Has almorzado bien? No me han ¿te dado han de dado merendar esta desayunar gente? ni nada. ¿No habéis dado merendar a Bernal? Es que duermo aquí. Ah, ¿duermes aquí? Sí. Bueno. Desde que empezaba en el programa no me dejan ir a casa. Calla, Bernal, que esto no se dice. No, que está bien. Ya lo que está dije bien la semana empleado. pasada. También tampoco te puedes quejar, que por fin tienes un trabajo de verdad. ¡Hostia! Los le streamers hablo- cómo van, ¿eh? Le habló la sartén al mango, ¿no? Pues- ¿Cómo vas? Pues, a ver, me apura bastante porque la verdad es que es el invitado con más nariz que he tenido que dibujar. Te han tirado la sábana, entiendo, ¿no? Sí. Y estoy coloreando la espada, pero si hay que subirlo ya... No, sigue, que en cara queda. ¿Sigo? Colorea. Puedes continuar, Bernal, Te si quieres. estoy dibujando. ¿Me Tonacho. estás dibujando? Sí. Sácame, te iba a decir Otra sácame vez. guapo, pero no... Sácame como tú veas, Exactamente. Bernal. Voy a acabar la espada. Gracias, Bernal. Un aplauso para Bernal, por favor. Que no tienes un treballo de verdad estando per aquí. Sí. ¿Esto qué pasa? Porque yo creo que tú tenías un treballo que tú ibas profesor. Tú has sido profesor. Además. O sea, además de tanato-practor, profesor. Jo crec que sí, tenint un vídeo per esti, ¿no? Tonacho profesor, ha sido profesor. Profesor de universidad, me cago en ya sé por dónde vais, me cago en la leche. A ver, por favor. Agua de hielo. Otro que puedo leer. Estoy estudiando tu misma carrera también en la UMA. Estoy en segundo y me está gustando mucho. El otro día un profesor, Tonacho, nos habló de ti. Así que me haría mucha ilusión que le mandaras un saludo. Como trolearon a Masi ahí. Mira, y Juan es amigo mío. Y Juan nos conocemos hace mucho tiempo. Y en su chat de Twitch, no sé por qué, de repente la gente empezó a decir cosas, pues como lo de Tonacho Butanero. Sí. ¿Sabes? Pues, yo ya más de una vez me meto en el chat de Twitch de Jojuan a veces y pongo, con mi cuenta, claro, ¿sabes? Tonacho estibador noruego. O yo qué sé, Tonacho marisquero. Y me invento cosas. Uf. Y ahí trolearon a Masi. A la pobre, claro. Claro, que Masi que va, encima está nerviosa porque no está acostumbrada a hacer streamings. Va leyendo el chat de Twitch y claro, cuando dice Tonacho, dice, ¿Tonacho? Claro, le suena. Ya sus pichos, ya, Claro, en plan... Le suena. ¿Qué pasa per aquí? Hostia, ¿y qué tal con Illo Juan? Porque yo he visto que tienes vídeos de 2014, bueno, con LDM Show. LMD Show. Sí. No, Illo Juan es una de las mejores personas que te puedes cruzar en internet. ¿Sí? Sí. Es muy auténtico el tío. Hay gente que dice, no, es que el mundo del streaming y de la creación de contenido, pues la gente va muy por el interés, no sé qué tal. En el caso de Illo Juan no. Illo Juan es un puto crack. No solo tengo palabras buenas para él, la verdad. Un majete, muy agradable. Te viene con los 12 colegas, te monta una fiesta en cualquier momento este tío. Sí. Que los Slam va a llevar 12 tíos. Sí. El Illo Juan es un tío de puta madre. A mí me cae muy bien. ¿Y cómo piensas que se ha desarrollado él? Porque, claro, el van comenzar también, pues, van comenzar con Minecraft, con algún streaming. Feba lo de furtar-le vídeos a l'Es el Capo y su puyalos en el MD Show. Bueno, a ver.
No pasa res. Ahí tuvieron sus cosillas, no, pero ya... es que Eso está saben, apañado. Sí, sí, eso está listo. Pues al final es como todo, el tío prueba a hacer streaming, conecta con el público y empiezan a verle y ya está. Y tiene esa conexión, ¿no? Y... Sí, es que además a Illo Juan es que le da igual todo, es que igual está la gente jugando al último videojuego que ha salido, todos peleándose por ser los primeros en subir, y está Illo Juan jugándose al Harry Potter de la PlayStation 1. ¿Sabes? Que salió hace 20 años. Tal cual. Es que le da igual todo, tío. Hòstia, pues oye, igual és Això bona... sí, si en algun moment soltes un insulto al aire, el ficarem después de eso de solo tengo palabras buenas para yo, Juan. Y allí Hijo sonará puta, un... Que lo sepas, que lo sepas. Y la típica pregunta, ¿no? Pero ¿con qué estás ahora? ¿Con algún proyecto nuevo, alguna cosa que quieras hacer? Pues ahora es lo que, bueno, como te he dicho ahí... Estoy antes, fingiendo, ahora estaba Fen como que no lo sabía, Como pero me no la ha lo contado en el sabías, camerino. Sí, estoy tratando de hacer monólogos. Bueno, estoy tratando de hacer monólogos. De hecho, ¿Realmente estás Fen monólogos? estoy haciendo monólogos, sí. Claro. Estoy haciendo monólogos, aparte de esto, porque me gusta mucho el tema del stand-up y tal, y quiero darle un tiento. Oye. Me apetece mucho. Pues a yo me va a dir uno que tú lo que tienes que hacer proba un año. Eso es, ¿no? Tú Bueno, proba un año, métele... I tu no te preocupes, Tonacho, que el listón ja el tens el que vas fer a Estia Aragón Televisió. Sol pots pujar, no té res. ¡Qué cabrón, Andrés! a ver, yo hice ya un monólogo, efectivamente, en Comediantes. Comediantes, sí, sí. En Comediantes, que Luis La Rodera, que estuvo por aquí además, Sí, Super Luis, Super Luis que va a decir, tenéis que traer a Tonacho, y aquí está. y aquí estoy. Muy majete Luis, un gran amigo, le tengo mucho cariño. Pues me llamó por teléfono y me dijo, Tonacho, te voy a proponer una cosa. Mal asunto. Y claro, yo dije, a ver, otra vez no. Bueno, no, le dije... No, me dijo, ¿sabes lo de monólogos que hago y tal? Digo, sí. Pues quiero que vengas tú y te hagas un monólogo. Y le dije, pero Luis, que yo solo hago el idiota en internet. Ya. ¿Qué hago yo encima de un escenario hacer un monólogo? Me dijo, que sí. Y le dije, bueno, pues vale, y lo hice. Y me estrené ahí como monologuista en el Teatro Principal de Huesca. Jodo. Petado el teatro hasta arriba. Yo me muero, tío. Sí, yo casi me muero. Yo casi me muero, pero no me morí. Y como experiencia me encantó. Ostras. Como experiencia me encantó. Entonces, desde entonces no he vuelto a hacer nada de stand-up. Y ya ahora he dicho, mira, se ha acabado y voy a ponerme y ya está. Oye, pues... Hacer monólogos. Mucha suerte, un aplauso porque, joder, oye. Sí, gracias. A ver, ¿qué tal? A ver, Si tinguessis que triar entre totes les coses que fas, eso, streamer, gamer, músico, actor, tanatopractor, butanero, Monologuista. professor, monologuista i pare, Mi padre. quina tries? Sol una. ¿Eso con cuál me quedo? sí, quina tries, ¿cuál trías? ¿Cuáles lixes? Solo una també era una Bueno, pista. me quedaría con ser padre, sí, sin duda. Y mando toda la mierda solo por ser padre, sí. Sin duda, ¿eh? Hombre, y si no, ¿quién me limpia la casa, macho? Claro. ¿Y qué relación tiene el tuyo fillo con los videojuegos? ¿Ya chuga? Sí. ¿Cómo sí? Claro que es que, a ver, es que decir, no juegues. No, claro. Y venga, chavales, con el Minecraft. No, hombre, no. No puede ser. No, lo que pasa es que sí que es verdad que tiene el tiempo limitado de pantallas porque al fin y al cabo es un crío y tiene que jugar Claro. a otras cosas que no Exacto. sean los videojuegos. Los videojuegos le van a dar muchas cosas buenas, son una fuente de entretenimiento como otra más. No tiene por qué ser la fuente de entretenimiento principal, pero sí, dentro de todas las que hay, pues tiene sus juguetes, tiene la tele, los dibujos, las películas y los videojuegos. Un buen aragonés al final se cría a pedradas con otros A aragoneses. pedradas, claro, efectivamente, sí. con los vecinos y pues lo organizamos todos los fines de semana. Pero, aguerretes, y- aguerretes. A guerretes, pues Guerretes. se dice, chugan a guerretes. Nosotros chugaban a guerretas, nos tiraban piedras con las zagalas de Font. Así salen todos también, bueno. Pero me refiero, ¿y de videojuegos? Yo qué sé, ¿tú al tuyo fillo le diserías chuga al GTA? No, o sea, él sabe que existe el GTA, sabe que yo he jugado al GTA, me ha visto rolear en GTA, ¿Vale? pero a mi hijo que tiene 6 años no lo voy a dejar jugar al GTA, claro. A ver, quiero decir, también se puede chugar al GTA Se puede. de pero- forma legal, un sí. semáforo, te paras, Sí, una pero al señora, buenas final- tardes. Al final siempre se desvía un poco el volante y acabas atropellando a alguien, entonces... Sí, tendrá un poco el espíritu de... Entonces, no, hay muchos juegos, muchísimos videojuegos adecuados para su edad,
El Minecraft, por ejemplo. Minecraft, por ejemplo, que a Minecraft sí que le encanta. Chuga. Sí, juega a Minecraft, sí. De hecho, algún stream ha hecho conmigo. Hostia, no lo he visto. Sí, jugando a Minecraft. Ostras. Sí. Y no sé, también le servirá de aprendizaje, porque el Minecraft también, ¿no? Es una cosa Yo que... le enseñé a mi hijo... El Redstone. Los números y los colores, le construí una estación de tren de Minecraft. ¿Qué dices? Entonces, él elegía del 1 al 8, apretaba un botón, venía una minecart, se subía y le llevaba hasta el número 8. Joder, macho, pero yo te quiero a tú también aquí para que me enseñes, yo qué sé, tío. Y luego Divisiones. Divisiones se pueden hacer también, multiplicaciones, sumas. Ostras. Le construí el cuento de los 3 cerditos y se lo contaba en Minecraft. Joder, qué guay. Hostia, y yo como... Pues construí una casa de paja, una casa de madera, una casa de ladrillo, puse un perro ahí de esos del Minecraft que hay, son más feos que la hostia, y le contaba el cuento, con los cerditos dentro y tal, sí. Ostras. Entonces se lo hacía yo, pero claro, al estar dentro de Minecraft le gustaba mucho más. Hombre, claro, normal. Sí. Y no solo eso, Andrés, porque creo que Tonacho no solo pare streamer tal, no sé qué, sino que también ahora estás con el deporte a tope. Eso sí que es verdad. Sí, porque, oye, hay que cuidarse. Sí. Porque yo ya, quiero decir, yo ya le he dado la vuelta al jamón, ¿vale? Una vez pasáis de los 40, sí, os reís, pero os reís los que no habéis llegado, pero una vez que pasado de los 40 años ya le he dado la vuelta al jamón. Entonces hay que cuidarse. Fui a coger un día a mi hijo, me dio un traje a las espaldas, me cago en... Hostia. Claro, entonces, si no puedo con él ahora, cuando sea mayor, tampoco voy a poder. Claro. Entonces yo veía al hermano mayor y digo, tengo que ser más fuerte que él. Por si acaso. Por si acaso. Y me puse a hacer ejercicio, sí. Sí, además, ahora esto no es broma, tenía un vídeo tuyo fent ejercicio, no sé si el pueden ver. Artes marciales. Fijaros, voy a dar una patada a máxima velocidad. Ahí voy. Vamos otra vez. Esta es la buena. Esta es la que en un combate tienes que usar. Velocidad. Vale, es en un combate. Hostia, fas artes marciales también, Tonacho, qué sorpresa. ¿De dónde sale esta gente, tío? No sé. ¿No eres tú? En un parque infantil. ¿No eres tú? El del vídeo. Claro, yo voy a ver un vídeo, yo no sabía quién eres y ve que he cambiado está Tonacho. Y yo, vale, pues bien. Pues para adentro, ¿no? Dirá. Estaba va a en ver el también el blog de Runner y va a decir, pues tiene sentido. Claro. Y ahora ya fuera de toda la tontería que todo esto, ¿qué piensas que, ahora que también que has visto todo el crecimiento de YouTube, todo el crecimiento de las redes sociales, eres pare de muchos de nosotros, esto ya se sabe. ¿Ah, sí? Sí, Tonacho padre, sí. El de... A ver, no voy a pasar pensiones... Si Tamar estaba entre 2007 y 2009 a Zaragoza... 2007 y 2009 no digo yo que no, ¿eh? ¿Pensas que pasa una miqueta que lo de los videojuegos se criminaliza dende muchos puestos y que no se entiende que realmente es una ficción, que no es normal, sino que dicen, no, es que los videojuegos hacen a los niños agresivos? No sé. Se criminaliza demasiado. El tema, pero lleva pasando siempre. Lleva pasando muchos años y no tiene por qué. Tú puedes jugar al Fortnite, al GTA y luego no salir. O sea, quiero decir, yo llevo toda mi vida pegando tiros en internet y aún todavía... Bueno, no sé. No. Llevo toda mi vida pegando tiros en internet y tal. A ver, quien está mal de la cabeza, está mal de la cabeza. ¿Juega videojuegos o no juega videojuegos? Y quien es un cabrón, es un cabrón. ¿Jugando a videojuegos o no? O sea, que juegas a videojuegos no te va a convertir en un asesino. Yeah. O sea, tú si ya lo eres, pues ya lo eres y ya está. El videojuego te puede dar la idea, eso sí. ¿No? Arréglalo. No, es broma. No, sí, el rollo es, si tú eres un asesino, lo vas a ser y no, jugar a un videojuego no va a hacer que tú vayas a asesinar a alguien. Claro. O sea, ¿no? Sí. Y que desde los medios grandes también no digo que se criminalice, pero como que se posa en tela de juicio los videojuegos, los streamers, que no sé si se puede revertir esa tendencia. No sé si la veías tú, lo primero. ¿Tú veías que existe desde unos medios una oposición a streamers, youtubers, tal, sin charrar de Andorra y sin charrar de cosas así? Ante lo desconocido siempre hay miedo. ¿Vale? Entonces, que de repente hay una persona que haga un stream y le vean 2 millones de personas reales,
Claro. reales. Que están allí uno a uno. Incluso más, porque... Pueden haber varios se cuenta, leyendo. sí, desde el mismo ordenador puede haber varios. Entonces, pero 2 millones de personas reales, pues eso yo entiendo que pueda llegar a asustar. Pero un medio de comunicación es para un tipo de público, para una cosa, el otro es para otra, o completamente diferente. Los lenguajes que se usan en ambos medios son diferentes completamente. Absolutamente. Yo en mi casa, por ejemplo, no estoy como estoy aquí. Estoy de desnudo de cintura para abajo. Claro. Y en pijama, no me jodas. Pero aquí me he arreglado, incluso me he duchado. ¿Hostia? Que eso, claro, porque en casa no huele, pero aquí... Claro. Pues eso. Entonces, la comunicación es muy diferente en los dos medios de comunicación, incluso de la radio a la tele. Cuando salió la tele, los de la radio supongo que también dicen, hostia, ¿esto qué es? Claro. Claro, entonces es un poco lo mismo. Ahora es un momento de un poco convulso y luego pues seguirá todo su curso, pues como la radio con la tele, con la prensa y con internet. Claro, això és el que te quería preguntar. ¿Cómo veies el futuro, venint tú del pasado? No, ¿cómo veies el futuro de todo lo que es el mundo del entretenimiento en internet? No sé... Dice la Naichen que dice, desaparecerá la tele, desaparecerá la radio... No, ahora mismo Pero- por ejemplo, sobre todo Ibai, que es el que se está encargando de hacer cosas, porque es el que tiene el poder monetario para hacerlo, ¿vale? Porque si quieres hacer cosas, como se dice, ¿no? Con perras... Con perricas chufletes. Con perras chufletes, efectivamente. A mí me gustaría hacer muchas cosas, pero claro, tengo los chufletes, pero no tengo las perras. Entonces, Ibai está haciendo muchas cosas en Internet y muchos formatos copiados o traídos. Copiados está mal dicho. Muchos formatos que ha cogido prestados de la televisión, los está haciendo él a su manera en Internet y están funcionando. Claro. Lo que no se puede hacer es coger un formato tradicional de televisión y ponerlo en bruto en Twitch porque no va a funcionar. Como por ejemplo también le ha pasado, creo, a Ibai con lo de Hoy no se sale. O esto, que como un programa de televisión clásico metido a ti. Eso es. Pero claro, cuando él le da la vuelta y charra con el suyo lenguaje y con las suyas formas, sí que funciona. Con la misma persona, Eso sin es. salir, igual que se la base, dice. Pero, ostras, no sé cómo de aquí a 10 años qué hemos podido trobar, porque no sé... Buah, eso no lo sabe nadie. Yo, si lo supiera, sería maravilloso, ¿eh? Sí, montarían ahí algo tuyo. Sí, hombre, claro. O yo solo, incluso. que te Imagínate, por culo. Fa de Wine se va a abrir el canal de Twitch y igual le tenía hasta uno de Vimeo, o sea que... Sí. Y yo a lo zaguero, lo que te quiero preguntar es ¿cómo piensas que ha salido el dibujo de Bernal? A la Bernal, sube. ¿Cómo piensas que ha ido ese dibujo? No, Bernal, tú no, tú Nacho, que no lo mires, no mires. ¿Sí o no? Yo creo, Bernal... Bueno, un aplauso para Bernal, por favor, que Sí, Puyol por está aquí. No le enseñes. Tápalo, Bernal, tápalo. ¿Cómo piensas Vamos que a hacer la entrega del sus dibujo. obvias limitaciones, yo creo... O sea, el dibujar se le da medio bien. Así que... Medio bien, ¿eh? Monigote, No, yo estoy convencido, sin mirarlo todavía, que me va a encantar y que ha sido algo... que va a ser algo maravilloso, seguro. Fe le entrega a Bernal. Tu monigote. Qué maravilla, tío. Un aplauso para Bernal, por favor. Muchas gracias. Nada, para ti, te lo vas a llevar enmarcado. Te he Sí. puesto Mazao. Mazao, He efectivamente. puesto Mazao jugando al Minecraft. Eso es, el Minecraft. Con el Twitch, el Papá YouTube. Gamer, o sea, no Twitch, faltan YouTube. detalles. Y unas pesas de 2000 kilos. Que es lo, bueno, es lo que levanto todos los las días. mañanas, cuando te levantas. Todas las mañanas, 2000 kilos cada pesa, claro. Y si puedes enseñarlo a la cámara, un detalle importante. Sí. Es una maravilla. Al final la nariz ha quedado... La nariz ha quedado, sí, ha sido bueno. A Ha sido ver, bueno. los 2.000 kilos son pel nas, no per les peses. O sea, 2000 kilos de napia. Ay, Bernalí, con muchas Un gracias. aplauso para Bernal, por favor. Vale. Qué bonito, cómo me gusta. Y ahora tenéis las preguntas del público. Fica't Ahora una ya, bombona de butano. Si quieres deixar... No, una bombona de butano. Lo voy a dejar aquí que se vea. Ni profesor ni bombona de butano, pero bueno, con respeto, sí. Preguntas del público. Vale. Una de ellas dice, ¿te depilas las cejas? Me depilo las cejas. ¿Sí? Sí. Pues respondida. No sé, quiero decir, podría desarrollarlo más, pero creo que tampoco hace falta. No, no. ¿Qué es lo más raro que te han pedido que le maquilles a un muerto? A ver, es que quiero decir que no hacen peticiones, o sea, que están muertos. Claro, pero eso te digo que te han pedido, no que te ha pedido.
Y ya, pues para rematar, hay una que dice, ¿qué le recomendarías a todos esos streamers que están empezando ahora y tienen 1 o 2 seguidores, que es lo más normal? 1 o 2, entiendo que Sí. en directo. Sí, en directo, 1 o 2 personas, si alguien está empezando es lo más normal. Pues eso, que se dé un tiempo. Que se dé un tiempo y que no haga lo mismo que hacen los demás, porque eso ya lo están haciendo. O sea, si acabas de empezar y te pones a jugar, a hacerte una serie de Minecraft, hay 10 millones más que lo están haciendo, ¿vale? A mí de momento me funciona, yo tengo una base ya de seguidores y vienen a ver, no sé si a verme a mí, a ver al Minecraft, no sé, no tengo ni idea, la verdad es que no sé. La verdad es que no lo sé. O porque les gusta cómo lo hago, cómo comento, cómo lo hago, tal. O sea, bueno, no sé, tú has visto algún stream mío, entonces yo qué sé. Yo estoy encantado. Pues perfecto, pues todos a suscribiros con Twitch Prime, que es gratis. No, entonces, quizá hacer otro tipo de cosas. Yo lo he hecho, ¿eh? Yo he hecho cosas que no había hecho nadie en Twitch todavía. Lo de hacer ejercicio no lo hacía nadie. Lo de tocar la guitarra cuando yo empecé había muy poquito también. Ahora hay más gente tocando instrumentos. Sí. Hablar con el público, preguntas y respuestas, lo que se te ocurra, cualquier cosa que no ve un poco y al final acabas destacando. Y no centrarse en Twitch, sino usar el resto del ecosistema de redes sociales para promocionar tu contenido, que al final es lo que importa. Pues efectivamente, oye, yo creo que esa conclusión es la que tenéis que sacar. Pero para todo en la vida. Para todo. Pues tío, esto ha sido una entrevista, no sé qué te ha parecido. Esto... Pues bien. Vale. No, me ha parecido estupendo, genial. Me ha gustado mucho estar aquí, la verdad. Muchísimas gracias por la invitación. Joder, gracias a tú. Sí, sí. Ha sido muy guay, me lo he pasado muy bien. Un aplauso, por favor, a Tonacho. Gracias. Así es que, tío, gracias. Muchas gracias. Gracias por todo. Cógete el dibujo. Sí, señor. Un fuerte aplauso para él, de verdad. Ese tío. Hasta luego, gracias. ¡Vámonos! Y ninos, iso ha sido todo, iso ha sido el programa de hoy y marchad todos. A escampar la boira.